Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar
bendición, Señor. Toda gloria sean solo para ti. Tú, nuestro Dios soberano, Señor. Eres todopoderoso, digno, Señor, de toda adoración, de toda alabanza. Por eso a ti te exaltamos con todo nuestro ser. Adoramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. A ti sea toda gloria y alabanza. Ok. Nuevamente el Señor los bendiga, mis hermanos. Qué gusto tenerlos en este lugar. Es una bendición que podamos estar todos compartiendo la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesús. Amén. La palabra del Señor dice que Él está aquí con nosotros y yo lo creo, no sé si usted lo cree. Amén. Y eso, que usted esté acá, que haya hecho un gran esfuerzo de venir, de congregarse, no indica sino que ustedes, al igual que yo, somos seguidores del Señor. Y en el mundo, si se puede decir así, así como hoy, podría decirse que todos los días de la semana se congregan personas alrededor del nombre del Señor en diferentes lugares. Esas personas nosotros las llamamos seguidores del Señor. Y en esta mañana yo quiero hacer una alusión a esa referencia de ser seguidor del Señor. Pero antes quiero invitarle, por favor, a que muy respetuosamente usted y yo inclinemos nuestro rostro y le vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga, que Él nos hable y que la verdad de su palabra por la obra del Espíritu Santo sea revelada en nuestros corazones. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor inagotable, por tu presencia en medio de nosotros y porque hoy, al igual que siempre, Señor Dios, nos has bendecido con la vida y con muchas otras cosas, Padre. Gracias porque estás pendiente de nosotros. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque nos sostienes, nos ministras, nos bendices, Señor, porque nos amas, Señor Dios. Y gracias, Dios Todopoderoso, porque nos permites, como hoy, estar congregados alrededor de tu santísimo nombre. Te alabamos, te bendecimos y suplicamos que tu palabra, Señor Dios, sea revelada, Señor Dios, y ella nos edifique, nos instruya, Señor Dios, y nos redarguya conforme al propósito que tienes en nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces decía que a diario y especialmente los domingos, muchas personas se congregan en iglesias y estas personas pues dicen ser seguidores de Cristo. El problema no es que las congregaciones se llenen, sino que muchas de esas personas que están allí congregadas aún no saben los lineamientos para que nosotros podamos ser seguidores del Señor, ¿sí? Juan capítulo 8 versículo 31 dice el Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y debemos recordar también que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y además también dice el Señor: el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que en esta mañana quiero invitarles a que miremos a través de la Biblia lo que es ser un seguidor del Señor. El mensaje para esta mañana es formas equivocadas de seguir al Señor. Formas equivocadas de seguir al Señor, y usaremos como texto base el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 57 al 61. Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos 57 al 61. Y yo quiero, mientras usted lo busca, ambientarlo en lo que sucedía en el momento. Y era que Jesús estaba, digamos, en una parte bastante popular de su ministerio, y mucha gente lo estaba siguiendo.
escuchaban, él llegaba a cierta ciudad y las personas le escuchaban que Jesús estaba allí y corrían hacia donde él estaba a escuchar su mensaje, a buscar tal vez un milagro, a escuchar una palabra. Y mucha gente le seguía. Era las personas que le seguían, que venían tras de él, le seguían. Y entonces aquí entra algo que me parece muy importante resaltar. Dice la palabra del Señor, usted lo puede leer, yo leo de la versión Reina Valera 1960, y dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Podemos nosotros definir lo que es un seguidor del Señor. Y tal vez hay muchos sinónimos para identificar a un seguidor. Podemos decir que es una persona que se apropia de las cualidades o características o enseñanzas de su maestro y entonces toma la decisión de seguirlas, de practicarlas, de llevarlas a cabo, etcétera, etcétera. Podemos decir que un seguidor es un discípulo también. Y hay muchos, como les decía, sinónimos o formas de explicar qué es un seguidor. Y Jesús, a través de la palabra del Señor, nos explica lo que Él pretende que sea un seguidor. Pero en este contexto específico de la palabra del Señor, digamos que en perspectiva, habían personas que estaban caminando con Él, que estaban yendo con Él a ciertos lugares, estaban tal vez diciendo o haciendo un efecto positivo a su mensaje y diciendo, cuando el Señor decía tal cosa, ellos decían sí, amén, aleluya. Y resultan tres personajes X allí, y el uno le dice lo siguiente, le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y es algo bueno, ¿no? Que alguien le diga: pastor, a donde usted quiera donde haya que ir a trabajar, allá voy a estar yo. Tal vez el pastor Osvaldo, al igual que cualquier persona que trabaje en el ministerio, dirá: amén, qué bueno, positivo, es maravilloso, porque pues lo que se necesita es personas que trabajen. Pero lo interesante allí es la respuesta del Señor. Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces les manifestaba que el mensaje es formas equivocadas de seguir a Jesús, y la primera de ellas se encuentra en este texto que acabo de resaltar. La primera forma equivocada de seguir al Señor es seguirlo por interés. Y aquí es importante aclarar que no es que Cristo no nos quiera bendecir, sino que más bien Él espera que le amemos antes que a sus bendiciones. Que aprendamos a tener el contentamiento cualquiera sea nuestra circunstancia y cualquiera sea la respuesta de Dios a lo que le pedimos. No es que Dios no quiere que le pidamos, al contrario, Él dice: pidan y se les dará, ¿sí? Llamen y se les abrirá, busquen y hallarán. Él mismo lo dice. Pero también es cierto que Él quiere que por encima de esas cosas nosotros seamos unos verdaderos seguidores del Señor. Señor, te pedí y no me diste. Amén. Creo que fue Job
quien orando después de todo lo que le pasó, bueno, fue Job, ¿no? Dijo, el Señor dio, el Señor quitó, ¿y qué? ¿Me voy de la iglesia? Ayúdeme, por favor. A Él sea la gloria, Él sea bendito por siempre. Una de las formas, aquí como les decía, es importante aclarar que no es que el Señor no nos quiera bendecir, sino que Él quiere que nosotros le amemos profundamente, que nuestro amor por Él esté por encima de cualquier cosa. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo hablando de sí mismo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en este orden de ideas, Mateo capítulo 6, versículo 33 nos ayuda un poco, porque el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las personas que siguen a Dios solo por las bendiciones son aquellas que esperan que Dios cumpla únicamente sus peticiones. No quieren crecer, no quieren aprender de su palabra, ni mucho menos servirle. Cuando hay personas que siguen a Dios solo por interés, demuestran que son orgullosos, egoístas, caprichosos, y por lo general terminan amargados y yéndose de la iglesia cuando Dios no les responde como ellos quieren. Pensando un poco en esto, el pastor Nelson Beltrán, quien predicó aquí hace unas semanas, unos meses atrás, posteó que días en Facebook algo que me llamó la atención, y yo lo copié y lo compartí también. Él decía o dijo en su texto algo así como: si tú quieres que Dios sea o se acomode a lo que tú pides, entonces Él deja de ser Dios y tú te conviertes en Dios. En otras palabras, lo que él trataba de decir en la explicación que dio es algo muy interesante. Nosotros somos quienes debemos acogernos a Dios. Nosotros somos quienes debemos obedecer a Dios, y Dios en su gracia, en su misericordia, en su sabiduría, pues nos dará conforme a lo que Él tenga planeado para nosotros. Es mejor el plan de Dios que mi plan. Es mejor la bendición de Dios que lo que yo pueda alcanzar. Lo que pasó con el hombre de este versículo es que tal vez el Señor vio, o tal vez más bien Él vio en Cristo una fuente de ganancia, y por eso la respuesta del Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le respondió: bueno, pues hay animalitos que tienen sus cuevas, tienen sus lugares, tienen sus cosas, pero tal vez yo no las tenga. Y como les citaba anteriormente, Job, en una cuestión de poco perdió todo lo que tenía, y sin embargo no dejó de bendecir al Señor. Para él, para Job, estaba por encima el ser seguidor del Señor que lo mismo que Dios o que él pudiera tener. Job 1:21 dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Estamos llamados como iglesia de Cristo a seguir al Señor por amor y no por interés, o meramente por interés. Otra forma de equivocada de seguir al Señor es seguirlo sin que Él sea lo primero. Y volviendo al texto de Lucas, dice ahí en el versículo 59: y dijo a otro:
O sea, Jesús le dijo a otra persona que estaba allí en el tumulto, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En este pasaje no es que Jesús sea un incomprensivo del dolor ajeno, pues el padre de aquel no había muerto aún, sino que el pasaje revela un costumbrismo de la época y la cultura judía que significaba, déjame que primero reciba mi herencia. Eso era lo que significaba. Voy a enterrar a mi padre, es déjeme que primero reciba mi herencia. Por encima de Dios en nuestros corazones no puede haber nada. Jesús debe ser el primero. Hace algún tiempo en una convención estaban unos misioneros americanos y me regalaron una manillita que estaba en inglés, el letrero, pero traducía yo soy el segundo. Y esa era una forma de evangelizar, no sé si ustedes la recuerdan. Y le pregunté a uno de los misioneros que estaba allí que qué querían transmitir con eso, y entonces decían, acuérdate, Cristo siempre el primero. Jesús siempre debe ser el primero, debe ser lo primero en mi vida. Yo no puedo pretender ser un seguidor del Señor cuando Jesús no gobierna mi corazón. Fallaré en el propósito, fallaré en la idea. Jesús dijo en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y en Mateo 10:37 Jesús dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y no está el Señor coartando el amor hacia los hijos, hacia los padres, hacia la esposa, de ninguna manera. Sencillamente le está diciendo, el amor por mí debe ser mayor o debe estar en otro nivel diferente al amor que tienes por tus hijos, que yo tengo por mis hijos, por mis padres, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús quiere que de sus seguidores, o que en sus seguidores más bien, Él sea lo primero. Y la pregunta también es importante trazarla. ¿Es para nosotros Jesús el primero en nuestra vida? ¿Es el Señor lo primero para nosotros? Podemos concluir entonces que si queremos seguir a Jesús, Él debe ser el primero en nuestra vida. Él no nos dice que no amemos a los demás, pero sí les pide a sus seguidores que estén dispuestos, si es necesario, a dar su vida por Él. La tercera forma equivocada de seguir al Señor está también ahí en el texto que leímos. Dice el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otra forma equivocada de seguir al Señor es seguirlo sin abandonar el mundo. Esta es tal vez la peor de las formas en que se sigue al Señor, pues Dios demanda de nosotros integridad. No es posible servir al Señor y al mundo porque la palabra del Señor nos conmina que no podemos tener dos señores.
Este tercer seguidor pretendía tener un pie adentro y otro afuera del reino. Pero el Señor le puso este ejemplo para decirle que el que arando mira hacia atrás, deja el surco torcido. Y así es la fe. Si la vivimos con un pie en el mundo, nuestra vida espiritual será torcida y la fe que tenemos en nuestra salvación estará bastante comprometida. Dios nos llama constantemente a que le sigamos. Dios nos llama constantemente a que estemos tras de Él, siguiendo sus pasos. Pero necesitamos sí o sí tomar las decisiones adecuadas para seguir al Señor. Necesitamos sí o sí tomar las decisiones apropiadas para estar en su camino. Es cierto que hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar a diario y no podemos salirnos del mundo. Es cierto que hay cosas que tenemos que vivir, pero también es cierto que estamos llamados a mantener, si se puede decir, un status quo como creyentes en la forma en que nos llevamos con las cosas que nosotros sabemos que ofenden al Señor. El mundo constantemente está lanzando sus anzuelos no afuera de la iglesia. Los de afuera ya están allá. Él está lanzando sus anzuelos, sus dardos adentro, al interior de la iglesia. Está buscando la manera en que nuestra relación con Dios sea igual que la relación que una persona lleva con el mundo. Hace 8 días la pastora en la clase dominical tocaba un poquito esta parte y decía ella que en muchas ocasiones no se diferencia el comportamiento del creyente con respecto al del no creyente. No se diferencia. Y uno puede mirar y decir sí. Cuando yo estaba en el colegio, no hace mucho, tenía un compañero, bueno, lo único era que no decía groserías, pero 3 años estudiamos los dos y hasta que un día a mí me invitaron a una iglesia cristiana y yo fui y lo vi allá. Y pues lo que hace uno, pues yo me sentía demasiado nuevo en la iglesia, pues lo que hace uno cuando lo vi, o por lo menos yo, fue ir y abrazarlo y le dije, hermano, qué bien que esté aquí, qué alegría. Él me dijo, igual, me alegra mucho. Cuando vino, le dije, no, hoy es la primera vez. ¿Y usted? Dice, no, yo llevo como 4 años aquí en la iglesia. Y pues lo primero que yo le dije fue, ¿en serio? Me dijo, sí, en serio. Le dije, ¿usted por qué no me había dicho? Y tal vez él se sintió tocado y agachó su cabeza y yo lo abracé y le dije, bueno, no importa. Pues a la larga ya no me importaba, pero hay muchos, o más bien podría decirlo, en el cristianismo no existe eso de los agentes secretos. Los James Bond cristianos no existen. Existe un gran grupo de personas que cuando abren su boca, cuando abren su corazón, cuando se comportan, reflejan una luz que debe ser notoria para todo aquel que esté con ellos. ¿Sí? Para todo aquel que esté con ellos.
Nosotros tenemos que reflejar a Cristo, ¿sí? Y no más bien que las personas después con admiración digan: ¡oh, usted es cristiano! Un seguidor del Señor no puede mantenerse tocando, pisando un poco el mundo y pisando otro poco el reino. Realmente tenemos que tomar la decisión de vivir en santidad. ¿Sabe lo que significa la palabra santo? Significa apartado. Y esa siempre ha sido la idea desde el mismo momento en que el Señor, digamos, alineó a su pueblo. Él fue apartando personas. Finalmente se hizo para sí un pueblo que también lo quería que fuera apartado para Él. Y con Cristo la idea sigue. Somos santos, apartados para el Señor. No podemos seguir al Señor correctamente si no hemos abandonado el mundo, la filosofía de pecado que cada día es más fuerte. Cada vez luchamos contra la filosofía de pecado que parece que acorrala al cristianismo. En estos días estaba viendo un documental acerca de la teología versus muchos fenómenos que se están presentando con unas fuertes filosofías y hablaban de la teología en las universidades, en las grandes universidades. Especialmente estaban hablando de la Universidad de Oxford. Y decían aquellos hombres muy ilustres que gracias a Dios, Dios está levantando hombres con capacidades para poder rebatir dentro de las mismas universidades todos los conceptos anti Dios que hacen que el enemigo de los creyentes pretende utilizar para acorralar a los creyentes. Hebreos 10:38 dice la palabra del Señor, pensando en esta idea de seguir al Señor abandonando el mundo: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Apocalipsis 3:15, un texto que conocemos mucho. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que sus seguidores en realidad mantengan una vida apartada del pecado, o mantengamos una vida apartada del pecado, en cualquier forma. Hoy en día los anzuelos del enemigo se vienen hacia nosotros por cualquier forma, de cualquier manera, y necesitamos, mis queridos hermanos, cambiar. Necesitamos fortalecernos en el Señor, porque Dios, en esta batalla que estamos dando hoy de la fe para ganar a otros, necesita personas, seguidores que lo sigan desinteresadamente, que lo sigan poniéndolo a Él primero y que lo sigan con una vida santa y recta delante del Señor. Así que Dios nos desafía en esta mañana. Dios nos está desafiando porque, como dice la misma palabra del Señor, la mies es mucha. El domingo pasado estuve allá en la ciudad de Piedecuesta y vi un especial grupo con una proyección importante. Hace un tiempo atrás también estuve en la misión de Guatiguará y también vi un grupo especial allí. Pero no es tanto el grupo que está ahí, sino lo que se puede proyectar, lo que uno puede ver a través de esos lugares, lo que uno puede ver a través de esa iglesia.
Cada uno de nosotros representa, si se puede decir así, la expansión del mensaje de Jesús, la expansión del reino.